lugar de hacerla de 1 hora como hicimos la sesión anterior, vamos a hacerla de 2 horas. Vamos a pues entrar más a fondo a los temas de la reforma. Vamos a dar algunos comentarios, algunos análisis que además ya hemos tenido más tiempo para hacer. Para esto, pues contamos con seis especialistas en materia legal fiscal de Creston BCG. Está con nosotros aquí Ricardo Coutinho, que nos va a platicar tema de precios de transferencia. Está Luis Ávila, que es quien nos va a platicar un tema de código fiscal de la Federación o muchos temas de código fiscal de la Federación. Tenemos a Carlos Saucillo, que nos va a hablar del impuesto sobre la renta. Tenemos a Carlos Sierra, que creo que tuvo un problemita de conexión, ahorita se incorpora con nosotros, que nos va a hablar de la reforma al IVA y también de este nuevo régimen simplificado de confianza que ha generado pues muchas preguntas. Vamos a platicar tanto de la parte del régimen para personas físicas como morales, y un servidor, que voy a hablar también de Código Fiscal de la Federación. No estamos considerando un tiempo para preguntas, porque a veces lo que ocurre son preguntas muy específicas que interesan a una o dos o tres personas. Entonces, más bien nosotros vamos a tratar de, en nuestra charla, ir comentando sobre los temas que ya se oyen en el medio con relación a la reforma, y el que tenga una pregunta ya en específico va Estefanía a poner en el chat nuestros correos electrónicos, los datos de contacto, para que con mucho gusto nos puedan contactar y compartir sus inquietudes. Entonces, ya entrando en materia, vamos a cambiar de lámina, Fanny. Y pues primero, ¿cuáles son los pilares de esta reforma fiscal, no? Cada reforma fiscal pues tiene cierto acento en determinadas cosas. Evidentemente casi siempre son acentos recaudatorios. Aquí pues quisimos dividir en cuatro los pilares de esta reforma. Primero, da a la autoridad nuevas herramientas para combatir pues la evasión y la elusión fiscal. Vamos a platicar detalladamente estas herramientas, por ejemplo, en materia de certificado de sello digital, hay nuevas causales de responsabilidad solidaria. En fin, tiene el SAT nuevas herramientas para poder recaudar y evitar pues estas conductas elusivas o evasivas. También parte de esta reforma es un mayor ejercicio de la gestión tributaria. La autoridad va a tener nuevas herramientas de fiscalización, y ya las platicará Luis, en particular para sistema financiero, facultades que no estaba claro si tenía, hoy quedan muy claras, y esas facultades tienen que ver con supervisar que las entidades del sistema financiero pues hagan algunas actividades para coadyuvar a la fiscalización de las autoridades fiscales. También reformas que inhiben la evasión y la elusión fiscal. Vamos a platicar muy a fondo del tema de la razón de negocios, que si bien ya estaba en el Código Fiscal de la Federación, pues ahora se inserta la ley del impuesto sobre la renta en diferentes figuras, y esto ya lo platicaremos a detalle, pues va a hacer que la autoridad dé mucho más acento al fondo económico de las cosas que a la figura jurídica que se utilice. Y un poco de simplificación fiscal. La verdad es que tampoco yo vería mucha simplificación, pero pues me parece que este régimen simplificado de confianza pudiera significar un paso en pro de la simplificación fiscal, ¿no? Vamos a cambiar, Fanny. Esta reforma es una reforma grande, es una reforma, a mí me parece, profunda. Se reforman 200 artículos de las diferentes leyes fiscales. La mayor parte de la reforma es en impuesto sobre la renta y en Código Fiscal de la Federación. Son prácticamente el 90% de la reforma es en esta materia. Hay dos temas ahí en IVA que son importantes, que ya nuestro colega Carlos Sierra irá comentando. Y de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y sobre automóviles nuevos hay algunos ajustes. La verdad es que no hay nada que veamos significativo y digno de dedicarle mucho tiempo. Vamos a la siguiente. Y fíjense, antes de empezar a platicar de las disposiciones que cambian, quisimos poner aquí algunos datos interesantes que nos van a ayudar a entender el antecedente de la reforma. Esta lámina lo que quisimos mostrar es cómo el registro de contribuyentes ha crecido en los últimos 10 años, porque la base o el inicio de las actividades recaudatorias pues comienza con hacer un padrón de contribuyentes. Si ven, en el año 2012 había un poquito menos de 40 millones de contribuyentes, pues a lo largo de 10 años se ha duplicado. Hoy hay 80 millones de personas en el padrón, más todos los que vienen, porque ya Luis nos platicará de nuevas obligaciones en materia de registro federal de contribuyentes, básicamente para todo mexicano mayor de edad, ¿no? Pero aún así, sin esta disposición, pues ha crecido enormemente el padrón de contribuyentes por los diferentes programas de fiscalización que ha tenido la autoridad fiscal.
y además porque se le ha dotado de disposiciones legales que ayudan. Por ejemplo, cuando entró en vigor el famoso artículo 69B que, digamos, obliga a la autoridad a poner en un padrón o en un listado aquellos contribuyentes que emiten comprobantes por operaciones simuladas, pues eso hizo que los contribuyentes que no tenían personal, por ejemplo, pues tuvieran que incorporar a la formalidad a su personal bajo pena de ser publicados en un listado de operaciones de emisores de comprobantes fiscales por operaciones simuladas, ¿no? Esto, por ejemplo, tuvo un gran efecto en el crecimiento del registro federal de contribuyentes. Un tema muy importante también fue la obligación de las entidades del sistema financiero de exigir el registro federal de contribuyentes a todo el que quiera abrir una cuenta bancaria en el sistema financiero. Pues estas medidas han hecho que la autoridad hoy controle de mucho mejor medida a los contribuyentes porque tiene un padrón mucho más completo. Este padrón, casi todos son personas físicas, 77 millones del padrón son personas físicas, de un padrón de 79 millones, ¿no? Estas 77 millones de personas físicas, 70 son asalariados, 7 millones son empresarios, y del lado de las personas morales hay 2.2 millones de contribuyentes, 12,000 de ellos son grandes contribuyentes, o sea, contribuyentes que están por arriba de 1.600 millones de pesos aproximadamente, estoy hablando de cifras aproximadas en ingresos, esos son los que se clasifican como grandes contribuyentes, son 12,000, y aunque con relación al total del padrón de casi 80 millones, pues no son nada, resulta que el 60% de la recaudación del impuesto sobre la renta se hace con estos 12,000 contribuyentes. Por eso la autoridad, pues en los últimos años ha establecido varias medidas para fiscalizar estos contribuyentes. Ricardo Coutinho, por ejemplo, nos va a platicar ahí de temas de precios de transferencia, que es una de las grandes herramientas que tiene la autoridad para recaudar a estos contribuyentes, ¿no? Vamos a la siguiente, Fanny. Y otro tema que también sirve de antecedente a esta reforma es la recaudación. Y aquí quisimos establecer dos diferentes barras. La barra de azul turquesa, la más alta, representa el impuesto sobre la renta y la otra el impuesto al valor agregado. Y aquí pusimos como de 2016 a 2021 evolucionó la recaudación. Llama mucho la atención el año 2020 porque es el año COVID, el año en que el Producto Interno Bruto tuvo una caída de alrededor en números redondos del 10%. Y fíjense cómo la recaudación de 2020 comparada con 2019, pues no solo en materia de ISR no bajó, sino que México fue de los pocos países que recaudó más ISR con todo y la tremenda crisis que tuvimos. Y en materia de IVA prácticamente se mantuvo la recaudación. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues que la autoridad combatió mucho la evasión y la elusión fiscal. También que México fue un país que no tuvo grandes programas de ayuda o diferimientos de impuestos o reducción de tasas. México siguió cobrando el impuesto sobre la renta y el IVA, pues como antes de la pandemia, y evidentemente pues exigiendo y estableciendo una política fiscal diferente, ¿no? Una política fiscal mucho más agresiva, ¿no? Vamos a la siguiente lámina, por favor. En una de las primeras reformas en materia de código fiscal es el dictamen fiscal. El dictamen fiscal, ustedes recuerdan que es voluntario y es para ciertos contribuyentes que tengan ingresos de más de 120 millones de pesos o activos por más de cierto nivel, 70 y tantos millones. Se establece hoy en la reforma la obligación de ciertos contribuyentes de dictaminarse, aquellos contribuyentes que tengan ingresos de arriba de 1.650 millones de pesos, están obligados a dictaminarse. Eh, me están diciendo aquí que se escucha un poquito mal. Denme un momentito, voy a cambiar de red. Ok, Paco, sí, yo te escucho bien. Déjeme ahorita revisar. A ver, espero que ya se oiga mejor, ya me cambié de red, Fanny, si no, pues ya me dice que ya se. Perfecto. Sí, Entonces, volvemos te a la escucho lámina. bien, Entonces Paco. les digo, pues, una nueva herramienta de fiscalización es este dictamen obligatorio perfecto. Este dictamen obligatorio para contribuyentes que tengan arriba de 1.650 millones de pesos de ingresos en el año anterior o que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores, esos estarían obligados a dictaminarse. Se perdió la presentación, Fanny, ¿la puedes volver a incorporar? Listo. Listo. Perfecto.
Y bueno, el dictamen fiscal que se presenta el 15 de julio actualmente, se reduce el plazo para el 15 de mayo. La lámina creo que trae ahí un error, dice 15 de junio, 15 de mayo. Olvídenlo de 15 de junio, el plazo de presentación del dictamen es el 15 de mayo. Me parece que es un plazo demasiado corto, pero bueno, pues así quedó ya la reforma aprobada. Los contribuyentes que tenían la opción de dictaminarse, se mantiene esta opción de poderse dictaminar. Está la pregunta en el aire, bueno, y esta obligación inicia en el año 2022 con relación a los estados financieros de 2021 y las obligaciones fiscales de 2021, o inicia hasta 2023. Lo cierto es que estas disposiciones ya están en vigor desde el día 1 de enero. Son disposiciones de procedimiento, no hay ningún artículo transitorio que difiera la entrada en vigor de estas disposiciones para 2023. Hay muchas opiniones aquí. Nosotros pensamos de inicio que, digamos, dogmáticamente o a nivel académico, de estudio académico, pues la obligación debería de entrar en vigor ahorita en el 15 de mayo de 2022. Yo creo que la autoridad va a publicar reglas. Sería agresivo, digamos, empezar con esta obligación cuando se recorta el plazo, cuando es una nueva obligación para este sector de contribuyentes que no estaban pues pensando que tenían que cumplir esto y tendrían que pues adaptarse para estas fechas, ¿no? Entonces pensamos que puede haber facilidad, la facilidad de la autoridad para que esto entre en vigor hasta 2023 con relación a 2022, auditarlo el año 2022, pero hasta hoy no hay nada publicado y hasta hoy, digamos, lo que dicen las disposiciones es que esta obligación ya está en vigor a partir del 1 de enero y habría que llevarla a cabo. Y bueno, también se establecen nuevas obligaciones para el auditor y esta nueva obligación para el auditor es que si tiene conocimiento que el contribuyente incumplió disposiciones fiscales o aduaneras o que ha llevado a cabo pudieran, el fiscal tiene la obligación de avisarle a la autoridad fiscal. No sabemos cómo, la autoridad fiscal deberá de publicar en reglas cuál es la mecánica para avisar, si va a haber un sistema electrónico, si va a haber algún tipo de declaración. Lo cierto es que hoy lo único que dice la disposición es que el auditor, además de plasmar en su dictamen lo que siempre ha venido plasmando, donde ahí mismo se plasman cualquier incumplimiento pasivo por adeudos fiscales, pues hoy de una manera adicional va a tener que avisar a la autoridad de cualquier incumplimiento. A mí me llama mucho la atención que también tenga que avisar de conductas que puedan constituir la comisión de un delito fiscal, porque me pregunto cómo va a tener el auditor la posibilidad o el juicio para saber cuándo hay un delito fiscal. Nada más por el tipo penal que se establezca en el Código Fiscal, el auditor no tiene probablemente los elementos para juzgar de la comisión de un delito. Hay que recordar que los elementos del delito, pues no solo es el caer en la conducta típica o en la hipótesis que prevé la disposición penal, tiene que ser antijurídico, tiene que haber culpabilidad, es decir, el delito tiene varios elementos y yo no sé cómo el auditor pudiera tener el juicio, pues para saber cuándo hay la probable comisión de un delito, ¿no? Vamos a esperar a que la autoridad pudiera dar algunos parámetros, porque si no va a ser una disposición difícil de cumplir. Vamos a la siguiente, Fanny. Y el tema de la revisión secuencial, recuerden que cuando se presenta el dictamen, hasta hoy, la autoridad, antes de hacer una revisión directa al contribuyente, el Código Fiscal establece la obligación de la autoridad de primero revisar el dictamen y si el dictamen no tiene los elementos para que la autoridad se cerciore que el contribuyente cumplió sus obligaciones o termina de revisar el dictamen después de que se dé cualquiera de estas dos hipótesis, entonces la autoridad puede revisar directamente al contribuyente. Ahora dice el artículo 52A del Código que los contribuyentes que menciona el artículo 32A del Código, es decir, los obligados a dictaminarse y los voluntarios, pues que no les aplica la revisión secuencial. Entonces se entendería, salvo que la autoridad después en reglas dijera que no es para todos esta disposición, se entendería que ya no existe la revisión secuencial. Porque si bien en el artículo 32A había contribuyentes voluntarios que se dictaminaban y ahora hay contribuyentes obligatorios, pues me parece que la norma lo que debería decir es, para los contribuyentes que están obligados a dictaminarse no aplica la revisión secuencial, pero no lo dice así, dice textualmente que los contribuyentes a que se refiere el artículo 32A del Código no les aplica la revisión secuencial. Entonces entenderíamos que esta revisión secuencial pues estaría desaparecida. Yo dudo que haya sido la intención del legislador y probablemente pues ya
forma en que finalmente quedó redactado pues no haya correspondido a la intención del legislador, pero finalmente pues así es como quedó y vamos a ver si la autoridad después aclara, digamos que el alcance de esta disposición no es para todos los contribuyentes, sino nada más para los obligados a dictaminarse. Y luego, fíjense, algo bien grave para los auditores es que se establece un nuevo tipo penal en el Código Fiscal. Bueno, el Código Fiscal ya establecía el delito de encubrimiento, pero se establece ahora que el contador público que audite y no revele la posible comisión de un delito fiscal, pues que entonces también será copartícipe del delito, o bueno, más bien cometerá un delito independiente, que es el delito de encubrimiento. Entonces, grave esto para los que estén dictaminando, porque van a tener una gran inseguridad, probablemente, pues la política que sigan los dictaminadores será, pues más vale que me exceda yo en revelar a que me vaya a quedar corto y después la autoridad pretenda denunciarme por estar encubriendo a un contribuyente y me finque un delito, ¿no? Entonces, creo que aquí va a originar cierta paranoia en el gremio de los contadores que auditan y van a estar revelando pues cualquier cosa que huela a delito, ¿no? Sin estar emitiendo mucho juicio si se dan los elementos del delito o no. Vamos a la siguiente lámina. En materia de residencia fiscal, también hay algunos ajustes. La residencia fiscal, acuérdense que es el criterio que utiliza la ley del impuesto sobre la renta para cobrar el impuesto. Los residentes en México pagan el impuesto sobre la renta respecto a todos sus ingresos. Los residentes en el extranjero pagan el impuesto sobre la renta o solamente sobre los ingresos que tengan de fuente de riqueza nacional. Entonces, esa es la relevancia de la residencia fiscal. Y digamos, los ajustes que se hacen al código fiscal en esta materia es que si alguien se va de México a otro país, una persona física, por ejemplo, que se va de México a vivir a otro país, España, Estados Unidos, si no presenta su aviso de cambio de residencia, se considera que sigue siendo residente fiscal en México. Es decir, no bastaría que acredite que pagó el impuesto en otro país, sino que al no haber presentado su aviso de cambio de residencia, la autoridad diría, bueno, tú eres residente en México, si pagaste el impuesto en otro país, pues vas a tener que pagar doble porque aquí en México no te vas a salvar, ¿no? Y también cuando una persona cambie de residencia fiscal y se cambie a un régimen fiscal preferente, digamos que en español vamos a llamarles a un paraíso fiscal, a un lugar donde el impuesto es nulo o es muy bajo, mucho más bajo que la tasa mexicana, 75% o menos de la tasa mexicana. Entonces, salvo que este país tenga un convenio de intercambio de información con México, salvo esto, se considera que no hay cambio de residencia en los siguientes 5 años, ¿no? Y esto se hace para evitar las planeaciones fiscales. Imagínense si ustedes van a vender, no sé, tienen algún contribuyente o conocen un contribuyente que tiene un barco y que lo va a vender, ¿no? Pues es muy fácil subirse al barco y voy a decir, un país, Panamá, hacerse residente de Panamá y vender el barco, ¿no? Y pagar una tasa en lugar del 35%, pues la tasa que hay ahí, que supongo yo es mucho más favorable, ¿no? Y después de vender el barco, pues regresarse a vivir a México y establecer nuevamente la residencia fiscal en México. Si se diera un caso así, precisamente para eso es esta regla de atracción, ¿no? Si te vas a un régimen fiscal preferente, se considera que no te cambiaste de residencia fiscal y pagas el impuesto en México. Tu cambio operará a partir del año 6. La excepción es que este país a donde seas residente, pues tenga un convenio con México para intercambiar información, para que la autoridad fiscal mexicana pues, se asegure que si eres residente ahí, que declaraste el ingreso, que verdaderamente cumples los criterios de residencia de ese país, etcétera, todo lo que la autoridad fiscal necesite saber, pues para combatir estas prácticas pues, de elusión fiscal. Vamos a la siguiente, Fanny. Y esta es una de las reformas que a mí me parece más profundas para poder recaudar. Yo creo que va a ser una herramienta fuerte de la autoridad, ya lo es hoy, pero va a ser una herramienta todavía más fuerte y sólida para aumentar la recaudación. Y es la negativa de dar los sellos digitales y la fiel a ciertos contribuyentes. Si ven o si se acuerdan más bien, digamos que el artículo 17H bis del Código Fiscal prevé una bola de causales para que te suspendan el uso del sello digital. Y después hay un procedimiento, un derecho de audiencia, pues para que uno solicite la reactivación del sello digital y hay un plazo de 40 días para solicitar la reactivación del sello digital y regularizarse o aclarar que no tenía ningún incumplimiento fiscal. Si en esos 40 días el contribuyente no hace nada, pues pasa a un procedimiento diferente en otro artículo, que es el 17H,
y ya pasa un procedimiento de cancelación del sello. Ya no se le suspende, se le cancela. Y para volverlo a reactivar, pues en algunos casos se puede y en algunos de plano ya no se puede, ¿no? Entonces, lo que hace la reforma es que amplía los casos para que se suspenda el sello digital y, digamos, un caso nuevo es que hay una discrepancia entre los ingresos y las deducciones que diga la declaración y lo que digan los FDIs. Probablemente muchos de los que nos estén oyendo tengan invitaciones de la autoridad para aclarar esas discrepancias. La autoridad tiene sistemas de cómputo que automáticamente pues verifican que los FDIs coincidan con los datos de la declaración. Cuando la autoridad, digamos, está inquieta de que no coinciden y manda una invitación y se desatiende, porque muchas veces nos hablan aquí a la oficina, oye, me llegó una invitación, pero pues no genera un vínculo jurídico, ¿no? La tendré que atender, ¿no? Pues la respuesta casi siempre es claro que la tienes que atender, porque si dejas que la autoridad siga pensando que tus deducciones o tus ingresos no coinciden con el CFDI, pues lo que va a venir después, fuera de este procedimiento amistoso, vamos a llamarle así, o informal, que de amistoso no tiene nada, pero vamos a llamarle así, pues viene ya un requerimiento formal, bueno, más bien una resolución formal de suspensión de sello digital, y entonces ya entramos a un procedimiento formal donde habría que aclarar en un plazo de 40 días pues que no coinciden las deducciones o los ingresos por estas razones y que son razones legalmente válidas, ¿no? Y si no se hace la aclaración, después lo que dice ahorita el artículo 17H del código, la reforma, es que el contribuyente al que se le cancele por esta razón, o sea, se le suspende el sello y después se le cancele, pues a menos que se corrija, ya nunca va a poder tener sello digital. Entonces supongan que les suspendieron su sello digital por alguna causa que no procede legalmente, porque no coinciden los FDIs de deducciones con la declaración, pero pues no coinciden por adquisiciones de activos o por el costo de venta o por alguna razón legalmente válida. Bueno, si no se hace la aclaración, cancelan definitivamente el sello digital en 40 días y la única forma de volverlo a obtener es que el contribuyente se regularice. Es decir, significa que el contribuyente aceptó que no coincidían y tendría que hacer coincidir con los FDIs la declaración y pagar los impuestos improcedentes, que en este momento ya serían procedentes, porque se desatendió este procedimiento. Entonces, el mensaje que quiero darles es que es importantísimo que si le suspenden el sello digital, atiendan esta suspensión en los 40 días. Y hay una nueva causal que a mí me parece que puede ser muy grave, que es un efecto contagio. ¿A qué me refiero? A que si a un accionista mayoritario o que tenga control de una empresa le llegan a cancelar su sello digital, automáticamente a las empresas de las cuales es accionista y las controla, siendo accionista mayoritario por algún otro camino las controla, a esas empresas ya no les dan su sello digital, no se los renuevan, ni su sello digital ni la fiel, a menos que el accionista mayoritario de esa empresa se regularice. Pero no solo eso, si ese accionista mayoritario es accionista de dos empresas y a una de esas dos empresas le cancelan su sello digital, automáticamente a las otras empresas de las cuales ese accionista tiene el control, ya no les renuevan su sello digital. Por tanto, se quedan sin facturar. Entonces, bien grave que tengamos accionistas que tengan el control de la empresa y que tengan el sello digital suspendido, es algo que tenemos que atender, porque si se desatiende y se abre el plazo, la única forma en que pueda haber sello digital otra vez es que se corrija la persona, ya no se puede hacer aclaraciones, ya lo que procede es la corrección. A mí se me hace que esto es muy extremo y que la autoridad establecerá ya mediante reglas algunas excepciones a este procedimiento, pero hasta hoy lo que quedó asentado en la reforma es lo que le estoy diciendo, entonces esténse bien pendientes de atender las invitaciones y de atender las resoluciones donde se cancele el sello digital. Aquí puse algunos casos. Vamos, quédate aquí en esta lámina, Fanny, por favor. Estos son algunos casos por los cuales se le puede, si un accionista se le suspende el sello digital o su firma electrónica por estas causas que están viendo en la pantalla, son algunas de las causas, porque hay por ahí otra laminita. Eso es lo que originaría el efecto contagio. O sea, no por cualquier cosa que se le haya suspendido al accionista el sello digital se le va a suspender a las empresas. Pero estas causas son como bien básicas, ¿no? Por ejemplo, si tiene un accionista mayoritario que tiene un crédito fiscal firme, pues entonces se le suspende su sello digital a este accionista, pero también se le suspende a las empresas de las cuales es accionista, ¿no? Entonces, pues mucho ojo con esto. La siguiente laminita, Fanny, lo único que dice la siguiente lámina es en qué caso se considera que un socio accionista
pues tiene el control de una sociedad, ¿no? Entonces, en estos incisos lo que se puede ver es que no solamente si es accionista mayoritario que hay en este supuesto, hay supuestos donde aún siendo accionista minoritario, podría contagiar los problemas que tiene el accionista a la empresa. Por ejemplo, el inciso D dice que dirige a la administración, es decir, un accionista que tenga el 10% de las acciones de una compañía, pero que a su vez es el administrador único, pues caería en el supuesto de tener el control de la sociedad. Y si ese accionista tiene un problema fiscal o cualquier otra empresa de la cual es accionista, viene este efecto contagio y nos perjudica a la empresa de la cual estamos hablando, la empresa en cuestión, ¿no? Entonces, mucho ojo, creo que esto va a ser una herramienta bien poderosa de recaudación. Incluso este año, ahorita yo tuve un caso la semana pasada, aún la autoridad sin tener facultades claras para hacer esto, de un cliente que le suspendió el sello digital a la compañía porque un accionista lo tiene a su vez suspendido, sin tener la facultad, ¿no? O más bien con facultades genéricas que están tratando ahí de motivar y fundamentar, ¿no? Ahorita, pues la facultad va a estar muy clara y por tanto, pues me parece que sí va a ser una herramienta que utilice la autoridad fiscal para presionar al contribuyente y para recaudar. Vamos a la siguiente lámina, Fanny. Bueno, y aquí les dejo con mi socio Luis Ávila. Les va a hablar algunos otros aspectos bien importantes del Código Fiscal. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? No estoy viendo la presentación. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia en esta plática sobre reformas fiscales. A nombre de mis socios, a nombre de la firma, me sumo a los agradecimientos de Paco. Y como bueno bien explicó, esta reforma fiscal, si bien ha mantenido las promesas de campaña de la actual administración respecto al no incremento de contribuciones, lo cierto es que tienen y han implementado modificaciones muy importantes con el fin de incrementar la base de contribuyentes, que pues ustedes recordarán siempre ha sido un reclamo del sector empresarial y de los contribuyentes cautivos con el fin de incrementar los ingresos tributarios en el país. Hoy, sumado con las reformas que hemos tenido en los últimos 2 años, las más relevantes, ustedes recordarán el tema de la subcontratación laboral, la intrusión en nuestro sistema jurídico una cláusula general antiabuso del artículo 5A, se suman una serie de disposiciones que le otorgan facultades adicionales a la autoridad fiscal con el fin de fortalecer estas facultades de control a las que se refiere o que se refirió Francisco respecto a la cancelación de sellos digitales, el no otorgamiento de las cancelaciones de los registros federales de contribuyentes y otra serie de reglas, la notificación de invitaciones y ciertos medios preparatorios, diría yo, de auditorías, ¿sí? Con el fin de invitar a los contribuyentes a realizar un cumplimiento de alguna manera espontáneo de sus obligaciones fiscales y el pago de omisiones que se hayan detectado. Junto con todas estas reglas, en materia de Código Fiscal de la Federación, se le otorgan atribuciones importantes a la autoridad fiscal que debemos estar considerando. Ustedes recordarán que por regla general, toda transmisión de la propiedad se considera enajenación para efectos fiscales y el Código Fiscal de la Federación exceptúa de este caso a las fusiones y a las escisiones cuando se llevaban a cabo o se cumplían con ciertos requisitos meramente formales, como por ejemplo presentar en tiempo los avisos correspondientes ante Servicio de Administración Tributaria. Es decir, en México las fusiones y las escisiones, por excepción, tienen un efecto fiscal neutro, porque ustedes sabrán que cuando se realiza cualquiera de estos dos actos jurídicos existe una transmisión de activos, pasivos y capital, ya sea que se conjugan en una sola empresa cuando se trata de fisión o que se separan cuando se trata de escisiones.
Ahora bien, el artículo 14b del Código Fiscal de la Federación, que establece los requisitos para tener este efecto neutro, aclara ciertas situaciones e introduce nuevos ya requisitos ahora de fondo para efectos de considerar si existe o no existe enajenación en el tema de fusiones. Por una parte, se aclara que la proporción que tiene que mantener la empresa escindente del 51% en las acciones que tienen decisión corporativa corresponden al capital social. Solamente decía capital, lo cual traía como consecuencias una serie de interpretaciones que se utilizaban para obtener pues, ciertos beneficios e implementar ciertas estructuras. Por otro lado, se establece que en el caso de que aparezcan nuevas cuentas del capital contable en casos de fusión o de escisión cuando no estaban anteriormente, también se eliminará el efecto neutro. Se amplía el espectro de estas nuevas cuentas a las que no se pueden haber modificaciones importantes. Y yo creo que el cambio más relevante es el hecho de que se considerará como enajenación las fusiones o las escisiones cuando carezcan de una razón de negocios que detectaría la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, considerando ciertas operaciones relevantes. Este concepto de razón de negocios es el elemento más delicado y más sofisticado que vamos a encontrar y que vamos a estar oyendo a lo largo de esta plática, que le otorga a la autoridad fiscal facultades muy agresivas para efectos de darle o dotar de efectos fiscales a operaciones que no necesariamente lo tienen o lo traían en el pasado. Es un concepto innominado en el que jurídicamente no tenemos una definición. Si bien es cierto, tenemos ciertos antecedentes en tribunales que lo definen o que proponen una definición. También las normas de información financiera establecen una definición de razón de negocios que bien podría ser utilizable para entenderlo. También tenemos la experiencia internacional porque estos cambios siguen una tendencia global respecto a aplicar la sustancia sobre la forma en las operaciones que traigan como consecuencia efectos fiscales. Y la razón de negocios es una de ellas. Es un tema que hoy por hoy deberíamos estar cuidando, analizando y dejando claro en documentales que después nos pudieran servir como medios probatorios ante el cuestionamiento de una autoridad fiscal. ¿Cuál es la razón de negocios que estamos utilizando para este tipo de operaciones? La siguiente lámina, por favor. Gracias. Luis, nos comentan si te puedes acercar un poco más a tu micrófono, por favor. Listo, ¿ya escuchan mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, gracias. Bien, en materia de compensaciones hay un cambio sutil pero importante. Cuando estamos ante el ejercicio de las facultades de comprobación y nos determinan ciertas diferencias o nos notifican los hallazgos que encontraron en la visita domiciliaria, en la revisión de gabinete, en la revisión de dictamen, ahora que ya va a entrar otra vez al spot, y pretendíamos o hubiéramos querido poder autocorregirnos, utilizando los saldos a favor que teníamos derivado de contribuciones, ya sea de impuesto al valor agregado, de impuesto sobre la renta en el pasado, era muy complejo que la autoridad lo aceptara. ¿Por qué? Pues porque la autoridad no tenía los elementos para efectos de validar que efectivamente procedía ese saldo a favor. Entonces no te dejaban, aunque no estaba prohibido en ningún lado, el compensar obligaciones o créditos fiscales contra saldos a favor que teníamos previamente declarados y derecho a solicitar su devolución o compensación. En esta reforma ya se establece de manera textual que es posible y que el contribuyente lo puede solicitar durante los 20 días después o posteriores a la notificación de la última acta parcial o del oficio de observaciones con una serie de requisitos que se encuentran enlistados en esta disposición, en cuanto a que no hayan sido previamente negadas, que no haya prescrito la obligación para devolver,
cantidades que no provengan de resoluciones de recursos, juicios contenciosos, o que no podrán aplicarse remanentes de saldo a favor del IVA, acreditados previamente, etcétera. Pero es un punto que deberemos de tener considerado a partir del año que entra. La siguiente, por favor. En tema de responsabilidad solidaria, hay dos conceptos que se amplían considerablemente. Tres conceptos que se amplían considerablemente que debemos de tomar en cuenta. Es muy común, para efectos de no adquirir contingencias en el momento en el que estamos adquiriendo una compañía, es decir, en lugar de comprar acciones, compramos prácticamente activos, compramos listas de clientes, compramos intangibles y no compramos a la sociedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene arrastrando, no tenemos la visibilidad de ciertas contingencias en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil o en materia fiscal. Ahora se establece claramente la responsabilidad solidaria y se amplían los conceptos de responsabilidad solidaria para los adquirentes de negociaciones. Entonces debemos de tener en cuenta esta situación en el momento en el que no vayamos a adquirir acciones y en su lugar vayamos a adquirir prácticamente una línea de negocio o de comercialización respecto a las obligaciones fiscales que haya cumplido el vendedor de los activos que estamos adquiriendo. Por otro caso, se establece la responsabilidad o se aclara la responsabilidad solidaria de los representantes en México de los residentes en el extranjero. Hay ciertas hipótesis en nuestro marco jurídico fiscal en los que el residente en el extranjero tiene que nombrar un residente en México para optar de ciertas mecánicas de cálculo y cumplimiento fiscal. Por un ejemplo es en la enajenación de acciones de emisoras mexicanas que son poseídas por un residente en extranjero y que posteriormente enajena para efectos de poder optar a uno de los dos regímenes que la ley doméstica establece para su cálculo y el pago de la contribución correspondiente. Se tendrá que nombrar un representante legal. Ahora este representante legal tiene responsabilidad solidaria o se aclara o se acota la responsabilidad solidaria respecto del pago de las contribuciones del residente en el extranjero. Y se adiciona como supuesto también de responsabilidad solidaria para las emisoras de acciones o de partes sociales de empresas mexicanas, el no informar al Servicio de Administración Tributaria sobre la enajenación de las mismas cuando son poseídas por un residente en el extranjero. Lo cierto es que se habían dado muchas operaciones fuera del país o transfronterizas en las que a lo mejor le costaba mucho trabajo al Servicio de Administración Tributaria poderlas detectar. Ahora ya tendría que notificarse, de lo contrario se aclara perfectamente bien que la responsabilidad solidaria es de la emisora de dichas acciones o partes sociales. La siguiente lámina, por favor. Bueno, en materia de RFC, en realidad, o sea, es un tema relevante y yo creo que es el tema que más ha, pues ha permeado en los medios. Lo cierto es que cuando le dije a mi hija que si de 18 años, que si sabía que era su registro RFC, me dijo que si no eran las siglas de un restaurante que vende pollos fritos, ¿no? Pero bueno, al final es una medida de alguna manera que está buscando el gobierno federal para tener información de todos aquellos mayores de edad, por una parte para combatir la economía informal, pero también como medio de identificación, y el argumento que se da en la exposición de motivos es para evitar el robo de identidad y otras situaciones y otros fraudes que se han dado. Va a ser un número adicional a la CURP, que hoy por hoy ya todos los ciudadanos mexicanos tienen. Por otro lado, en materia societaria existen una serie de reglas en las que se tiene que solicitar y asentar en la documentación corporativa, actas de asamblea, actas constitutivas y demás, los datos fiscales y específicamente el Registro Federal de Contribuciones de los socios y de los accionistas. Se adiciona como obligación a este aviso de socios o accionistas
que se deberá reflejar cuáles son los porcentajes de participación que se tiene en la entidad y la información de quién es el que ejerce el control efectivo. Lo mismo sucede para aquellas compañías que cotizan en bolsa o entre el gran público inversionista, que tienen colocado sus acciones entre el gran público inversionista. La siguiente lámina, por favor. Por otro lado, se establece como supuesto de cancelación o suspensión del registro federal de contribuyentes el hecho de que la autoridad fiscal confirme mediante la información o el intercambio de información que tenga entre autoridades fiscales distintas al Servicio de Administración Tributaria, llámese Infonavit, llámese Seguro Social, que el contribuyente no ha realizado actividades en los 5 ejercicios anteriores o no haya emitido comprobantes o haya fallecido el contribuyente. Vamos a ver si esta comunicación que históricamente no se ha dado entre estas autoridades fiscales se empieza a dar. Si ya la hemos visto más sólida en los últimos ejercicios, pero bueno, no es algo que esté totalmente dominado por parte de las autoridades fiscales en el país. Por otro lado, para proceder a cancelar el registro federal de contribuyentes, también los contribuyentes tendrán que contar con una opinión positiva en materia de seguridad social para efectos de su cancelación. Este es un requisito adicional que no teníamos. El siguiente, por favor. Y el punto también medular de esta reforma, y estos son un par de herramientas, son unas bazucas literalmente que le otorga el Congreso a la autoridad fiscal en materia de fiscalización. Es que por una parte se amplían las facultades de comprobación a instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, contratantes o integrantes de cualquier figura jurídica. Hasta este ejercicio, las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, es decir, auditorías, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, etcétera, solo se podrían realizar o ejercer a contribuyentes, a terceros Luis, relacionados o responsables solidarios. Sí, dime. nuevamente, ¿puedes acercarte a tu micrófono un poquito más, por favor? Sí, o Gracias. a responsables solidarios. Se amplían estas facultades de comprobación y básicamente para poder verificar que todas estas instituciones financieras estén cumpliendo con los compromisos de intercambio de información, el FATCA, por ejemplo, de aquellas inversiones que residentes para efectos fiscales mexicanos tengan en las mismas instituciones en los países, en países extranjeros. Y por otro lado, se le otorga en un 42B la facultad a la autoridad fiscal de determinar la simulación de actos jurídicos tratándose de operaciones entre partes relacionadas cuando éstas carezcan de razón de negocios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos un artículo 5A que permite la recaracterización para efectos fiscales de operaciones cuando carezcan de razón de negocios y el beneficio económico presuntamente obtenido sea menor al beneficio fiscal. Tenemos la facultad de determinar para efectos fiscales la simulación de actos jurídicos por parte de la autoridad fiscal cuando éstas carezcan de razón de negocios y únicamente tratándose de operaciones con partes relacionadas. Este es un punto importante, ¿sí? Y tenemos la facultad ya para la autoridad fiscal de determinar la inexistencia de actos jurídicos en términos del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que ya todos sabemos que es el tema de las factureras. Entonces, ya con estas tres facultades, la autoridad fiscal tiene armas muy poderosas para efectos de poder determinar créditos fiscales cuando puedan o acrediten que la sustancia de la operación o carezca de sustancia la operación y carezca de razón de negocios. ¿Qué es lo que nos lleva a reflexionar estas modificaciones? Es que hoy más que nunca debemos de tener cuidado y ponernos a trabajar en la prevención. El círculo de vida de la controversia fiscal tiene 3 etapas: la prevención,
la parte de la controversia, que es la atención de las facultades de control, por ejemplo, las invitaciones de la autoridad fiscal, y de las facultades de comprobación, como lo serán una visita domiciliaria, y el litigio. Hoy por hoy, creemos o visualizamos que todo el enfoque fiscalizador va a ser en relación a estas facultades de control. Y la única manera de poder soportar estos embates y contestar los cuestionamientos de la autoridad fiscal es previendo estas situaciones y analizando previamente y teniendo la documentación adecuada para justificar, por ejemplo, conceptos como la razón de negocios y como la materialidad, que ya durante los últimos ejercicios y las últimas reformas hemos estado platicando ampliamente sobre el tema. Me parece que esa es mi última lámina. No, todavía tenemos un punto más a platicar. Ustedes saben que los acuerdos conclusivos es un método de solución alternativo de controversia que exitosamente se ha utilizado en México ya desde hace algunos años. Sin embargo, legalmente no existía un plazo para concluir con estos acuerdos conclusivos y en muchas ocasiones se volvían eternos. Nos ha tocado tener acuerdos conclusivos que duran hasta 5 años. Ahora se limita el plazo para concluir los acuerdos conclusivos a 12 meses y se establece en el artículo transitorio que los acuerdos conclusivos iniciados con anterioridad al 1 de enero del 2022 deberán cumplir en este mismo plazo de 12 meses. Este es un punto importante que debemos de considerar cuando se inician las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. No esperarnos a pedir apoyo y asesoría hasta que nos notifiquen la última acta parcial, el oficio de observaciones, y la autoridad fiscal nos notifique sus hallazgos y sus observaciones para poder enfrentar a la autoridad fiscal. El 90% de los créditos fiscales que hoy están en el tribunal se determinan por una inadecuada atención de las visitas domiciliares y las revisiones de gabinete. Nos podemos ahorrar mucha angustia, mucho dinero y muchos conflictos invirtiendo en la parte de prevención. Por mi parte es todo y muchas gracias. Estoy para servirles cualquier duda que tengan al respecto. Gracias, Luis. Ahora sí no te robaste mis minutos, Luis. No lo puedo creer. Hasta 10 minutos me dejaste de más, canijo. Buenas tardes a todos. Espero la estén pasando bien en esta tarde de impuestos, de plática de impuestos. Vamos a hablar un poco de la ley del impuesto sobre la renta. Hace unos par de meses, me parece, estuvimos hablando de la iniciativa. Muchas de las cosas que platicamos en la iniciativa se quedaron, ¿no? Ya acuérdense que nada más falta que se publique la ley, las leyes como tal, pero pues vamos a hacer unos comentarios adicionales ya un poquito con más profundidad de lo que fuimos platicando en la iniciativa. La primera parte que quiero comentarles es un cambio en la redacción del artículo 8 de la ley de renta, que tiene que ver con la acumulación de la ganancia cambiaria y con la deducción de la pérdida cambiaria, en el sentido de a qué valor se debe de evaluar tanto las operaciones en moneda extranjera. Y lo que sucedía anteriormente es que solo se preveía que la pérdida cambiaria estuviera valuada al tipo de cambio que se debe utilizar de acuerdo a lo que establece el Banco de México para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera. Eso, si ustedes revisan su ley, van a ver que únicamente habla de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este cambio? Que la autoridad, pues obviamente detectaba que de repente, cuando se trataba de acumular ganancia cambiaria, pues los contribuyentes o utilizaban un tipo de cambio más bajo que el publicado por el Banco de México para solventar dichas obligaciones, y eso hacía que los contribuyentes acumularan un ingreso menor. Entonces, se establece la modificación para efectos de poder controlar que tanto la pérdida como la ganancia cambiaria esté evaluada, ¿no?, al tipo de cambio publicado por el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Esto suena muy sencillo,
Pero cuando empezamos a ver cuál es el importe que se están ahorrando los contribuyentes, algunos de ellos por estar ocupando un tipo de cambio distinto al del Banco de México, pues muchas veces los, los perdónenme, los beneficios son grandes, ¿no? En el tema en el tema de créditos respaldados, no voy a pasar del acreditamiento. El acreditamiento es algo relativamente muy sencillo. Este, por ahí se oye una voz. Pero bueno, sigo adelante. Les decía yo que la parte de créditos respaldados, bueno, aquí es un tema importante. Ahorita Luis y Paco estuvieron platicando acerca de un concepto llamado razón de negocios que ya acoge este concepto varios artículos de la ley de renta, entre ellos los créditos respaldados, por ejemplo, que ahorita vamos a hablar de ellos. También existe otro concepto que vamos a ver, el concepto de razón de negocios en las reestructuras corporativas con empresas mexicanas. También lo vamos a ver en el tema de la capitalización delgada. Y esta razón de negocios, cuando haya que demostrarla, va a ser porque la autoridad está ya está en facultades de comprobación, ya está revisando al contribuyente y bueno, pues va a tener que eh, solicitarle al contribuyente que demuestre o demostremos cuál es la razón de negocios en ciertas operaciones. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, hay un concepto de créditos respaldados en la ley de renta que muchos de ustedes conocen y que tiene que ver con ciertos conceptos que se asimilan a dividendos fictos y que la persona moral en este caso pues tendría que pagar un impuesto, ¿no? Ahora, se establece un nuevo criterio para los créditos respaldados. Perdón, para los intereses. Lo que está buscando la autoridad es que si una empresa tiene un préstamo, por ejemplo, de una parte relacionada, va a tener que demostrar en caso de una revisión por parte del SAT el por qué se hizo ese préstamo, es decir, cuál fue la razón del negocio para poder llevar a cabo esto. Si el contribuyente o si la autoridad detecta que es parte de una planeación fiscal el haber generado ese préstamo con una parte relacionada para erosionar, por ejemplo, la base fiscal en México, lo va a considerar un crédito respaldado, ¿no? Y por lo tanto, se va a considerar un dividendo ficto y va a generar un impuesto. Salvo que se demuestre en facultades de comprobación que existe una razón de negocios para poder haber llevado ese endeudamiento de parte del contribuyente en México. Entonces, esto es importante porque la autoridad nos va a estar solicitando este nuevo concepto. Y lo que decía Luis es pues, ser más preventivos, tratar de ver de qué manera yo puedo demostrar la materialidad y la razón de negocios en una operación que yo esté por hacer, ¿no? Ya no podemos darnos el lujo de estar haciendo primero las operaciones y después ver cómo las documentamos. ¿Por qué? Porque se va a estar dando este tipo de cosas y pues probablemente no tengamos los elementos en el momento de una revisión. Por lo tanto, razón de negocios igual a facultades de comprobación y el resultado va a ser demostrar que hay razón de negocio en las operaciones, ¿no? Otro de los puntos importantes que pareciera es algo muy sencillo que tiene que ver con la determinación de pagos provisionales, que es más que nada la reducción de pagos provisionales que pudiera darse. Ya sabemos que de repente las empresas no tienen la liquidez suficiente para el pago de impuestos y haciendo una buena planeación, pues podemos llegar a la conclusión de que vamos a tener una utilidad menor y por lo tanto pues se pide una reducción de pagos provisionales, ¿no? Cambian la redacción de este artículo 14, párrafo séptimo, y lo que dice es que ya no se va a pedir la reducción de pagos, ahora se va a pedir que se reduzca el coeficiente de utilidad, no así la disminución de pagos provisionales. Y eso pareciera que, bueno, pues le cambiaron porque pues tienen razón, lo que cambia es el coeficiente de utilidad. Pero algo importante, ahí entre líneas dice que ustedes saben que cuando yo presento el trámite me lo autorizan y por alguna razón, como es un resultado fiscal proyectado el que yo hago para poder solicitar esa reducción ahora de coeficiente de utilidad,
Si yo no le atino, déjenme llamarle así, si yo no le atino a la utilidad y resulta ser que la utilidad fue mayor, pues yo tengo la obligación de decirle al fisco, oye, fisco, ¿qué crees? Me equivoqué en lo que proyecté o tuve una operación atípica a fin de año que no la teníamos considerada y pues te debo impuesto a cargo, ¿no? Entonces, ese impuesto a cargo hasta el año pasado decía que causaba recargos. Ahora dice que causa actualización y recargos respectivos. Ojo con eso porque pareciera que nada más es el cambio de reducción, de disminución de pagos provisionales a coeficiente de utilidad, pero si ustedes revisan la redacción, ahora habla de actualización y recargos en caso de que mi proyección sea incorrecta, ¿no? Otro tema importante que tiene que ver con un concepto, pues, relativamente nuevo, ¿no? En el argot fiscal existe mucho, pero, pues, no estamos acostumbrados de repente a ver este tipo de conceptos. Entonces, se establece una nueva disposición, una nueva fracción en el artículo 18 de la Ley de Renta que tiene que ver con los ingresos acumulables, que es la acumulación del ingreso por la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Eh, Esto de la nuda propiedad y el usufructo, más que meternos en una clase de derecho civil o platicar, voy a platicar a grandes rasgos dónde pudiera darse, la autoridad lo que dice es que ha detectado, y nos consta de repente que hemos visto este tipo de operaciones, pues ha detectado que muchos contribuyentes realizan la separación o el desmembramiento, dice la ley, o la exposición de motivos de los atributos de la propiedad, ¿no? A fin de enajenar únicamente la nuda propiedad y reservándose por cierto tiempo el usufructo del mismo, ¿no? Muchas veces decimos, oye, le voy a dejar voy a poner a mi nombre la casa, o a nombre de mi hijo, perdón, la casa, pero las rentas, el usufructo que tenga esa casa va a ser para mí, ¿no? Hasta que yo muera. Entonces, eso pudiera ser nuda propiedad, uno va a ser el nudo propietario y el otro va a ser el beneficiario del usufructo del mismo, del uso, goce o disfruto del bien. Entonces la autoridad lo que dice es, oye, ya no me está gustando que me estés jugando chueco y por lo tanto, pues voy a poner una fracción 12, ¿no? Donde se precise que debes de considerar como ingreso acumulable el valor del derecho de usufructo que se determine en un avalúo que obviamente será practicado por una persona autorizada por las autoridades fiscales, ¿no? A fin de que, pues de que se consolide la nuda propiedad del usufructo de un bien. Entonces, esto a partir del año que entra, pues se va a considerar un ingreso. Posteriormente viene una modificación adicional en el artículo 19 que tiene que ver con la determinación de la ganancia por la enajenación de este tipo de bienes, ¿no? Donde la nuda propiedad y el usufructo de un bien, si son enajenados, pues tiene que ser proporcionar al valor de cada uno la deducción que tenga ese bien hablando al 100%, ¿no? Es decir, si el bien cuesta 100 pesos y el 50% es el valor de acuerdo al avalúo, la nuda propiedad y el otro 50% es el usufructo de un bien, la deducción para determinar o acumular la ganancia en este artículo 19, pues va a ser en función a esos porcentajes que se determinen en el avalúo, ¿no? Antes lo que pasaba, pues es que le dabas un valor importante a lo que ibas a enajenar y le dejabas un valor muy pequeñito a lo que se te quedaba, ¿no? O sea, digamos, al nudo propietario. Entonces, cuando tú vendías, pues tenías una ganancia muy grandota y lo que determinabas, pues no es una ganancia, sino una pérdida. Entonces, lo que busca la autoridad con esto es precisamente tratar de evitar, ¿no? Que se sigan haciendo este tipo de prácticas y que cuando se realicen, bueno, pues ya haya un artículo específico que se considere tanto ingreso acumulable en el momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo, y cuando vendamos alguna de los dos atributos, pues entonces ese atributo que se venda va a tener proporcionalmente al valor total en base a un avalúo la ganancia, ¿no? La deducción que le corresponde para determinar la ganancia. Vamos a la siguiente, Fanny, por favor. Bien, bueno, hace un ratito hablábamos igual de la razón de negocios
En las reestructuras corporativas, pues no es la excepción, ¿no? Cuando hacemos reestructuras en materia fiscal, acuérdense que hay un artículo, que es el 24 de la Ley de Renta, que te permite que esas reestructuras, con base en una autorización especial que tú solicitas, puedas enajenar las acciones dentro del grupo de empresas que conforman el grupo total, el mismo grupo, perdón, las puedas enajenar a costo fiscal. Entonces, lo que está pasando ahorita es que existe el artículo, simplemente lo que hacen es incluir algunas reformas o algunas redacciones donde, por ejemplo, en el dictamen que está obligado a presentar un contador público inscrito, antes registrado, ahora inscrito, pues ya va a tener que incluir también el valor de las acciones objeto de autorización, entre otras cosas un organigrama del grupo donde se advierta o se señale más bien el porcentaje de la participación de capital de los socios o accionistas, en fin, una serie de requisitos adicionales que hay que cuidar. Uno de los puntos importantes también es que si dentro de los 5 años posteriores a que se lleve a cabo la reestructura, suponiendo que ya la autorizó la autoridad fiscal, se celebre una operación relevante, la sociedad adquirente de las acciones deberá presentar la información a la que estamos obligados en materia de operaciones relevantes en los términos del artículo 31A del Código Fiscal de la Federación. Y otra no menos importante, que volvemos al mismo concepto de la reestructura, es que si en caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación y detecte que la reestructura carece de razón de negocios o no cumple con cualquiera de los requisitos que vienen en ese artículo, pues se deberá pagar el impuesto correspondiente a la enajenación de acciones, considerando el valor de acciones como si se hubieran enajenado a partes independientes. Es decir, acuérdense que en estos gravámenes sobre reestructura, la utilidad de las acciones o la ganancia en venta de acciones queda congelado hasta que esa empresa salga del grupo. Si no sale del grupo, pues no se paga el impuesto correspondiente. Entonces, otro tema importante donde vemos reestructuras corporativas, que es muy importante que lo sigamos, ¿no? Ahora, otro tema importante que tiene que ver con la capitalización delgada, y volvemos al mismo concepto de reestructura, de razón de negocios, es lo concerniente a la capitalización delgada, ¿no? Recordemos que para efectos de la capitalización delgada, pues yo tengo que determinar el triple de mi capital contable, un promedio del triple de mi capital contable y compararlo contra la deuda que tengo, etcétera. Y sobre esa base voy a ver si realmente puedo hacer deducibles mis intereses o no. Y en el caso de que el triple del capital contable, más bien, esté excedido por el pasivo que yo tengo con mi parte relacionada, pues mis intereses van a ser no deducibles. Ahora, ¿qué pasa? Que en la misma fracción del artículo 28 tenemos una opción para poder determinar también si el saldo promedio anual de las deudas con partes relacionadas es mayor a qué. Es mayor a triple capital contable o a la CUCA más la CUFIN, ¿no? Y eso, lo que dice la ley hasta ahorita es que pues saques igual tus promedios y lo compares contra el pasivo. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que traemos una compañía con un capital contable debilitado porque estamos llenos de provisiones, etcétera. Somos una compañía que lleva a cabo las normas de información financiera al pie de la letra, tienen provisiones, etcétera, o por alguna razón simplemente tienen un capital débil. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos al capital fiscal, déjenme llamarlo así, ¿no? Donde yo determinaba mi CUCA, mi CUFIN, mi CUFIN reinvertida y determinaba un promedio para ver si eso me ayudaba a que mis intereses sean deducibles. Entonces, la autoridad dice, oye, pues está bien, pero ahora te voy a incluir un ingrediente adicional que son las pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es CUCAS más CUFINES más CUFINRES promedio menos las pérdidas fiscales que tenga el contribuyente, ¿no?
Ahora, ese resultado lo divides entre dos y lo vas a comparar. Entonces, de alguna manera la autoridad lo que dice, ok, te doy chance de que lo hagas con cucas y cufines, pero también réstame las pérdidas, ¿no? Que antes no lo hacías. Entonces, eso, ¿qué va a ocasionar? Pues que muchas compañías se salgan del beneficio que traíamos de los 5 años de poder buscar brincar la tranca de la no deducibilidad de los intereses a través de cucas y cufines, ¿no? Y posteriormente te dice, oye, pero a ver, y si por alguna razón esa diferencia, dice la ley, no va a poder ejercerse la opción de las cucas, cufines menos pérdidas cuando el resultado de la operación antes mencionada, si dice la ley, sea superior al 20% del capital contable del ejercicio. Oye, ¿qué pasa si es mayor? Pues entonces no puedes ocupar la opción, pero te da una excepción y te dice, oye, si durante el ejercicio de facultades de comprobación el contribuyente acredita ante las autoridades fiscales que las situaciones que provocan la diferencia entre dichas cantidades tienen una razón de negocios, entonces te voy a dar chance como fisco de que lo puedas hacer, ¿no? Y otras obligaciones adicionales, obviamente que tengas la integración de tu capital contable, tu CUCA, tu CUFIN, tu CUFINRA y tus pérdidas pendientes de amortizar. Entonces, ojo con esto porque a partir del 2022, pues tenemos un nuevo ingrediente para determinar capitalización delgada y que pudiera ser, si estoy ante una parte relacionada, perdón, ante una compañía que traiga pérdidas fiscales, pues eso puede debilitar ese promedio, ¿no? En cuestiones de créditos incobrables, déjenme comentarles que todavía tienen algo de tiempo, ¿no? Unos poquitos días de diciembre. Recuerdan que para poder hacer deducibles los créditos incobrables, pues las autoridades nos piden una serie de requisitos con base en los importes de las cuentas por cobrar, está de por medio de la prescripción y también está de por medio de la notoria imposibilidad práctica de cobro, entre otros, dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que existe una modificación porque la autoridad fiscal comenta en, comenta que ciertos contribuyentes, pues bueno, no es cierto, todos los contribuyentes están dejando al pobre SAT pues con toda la carga, ¿no? De que, pues, ¿sabes qué? Pues demando, y entonces si demando, hago una demandita, porque es parte de los requisitos que tengo que cumplir para poder hacer deducibles mis créditos incobrables, presento mi demanda y nunca le doy seguimiento, y no gasto en abogados, y no me ocupo por tener contratos de compraventa bien elaborados, donde yo pida una garantía, donde yo le pida al contribuyente, digo al cliente, pues que tenga el suficiente dinero para pagarme lo que le estoy vendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que muchas veces, pues de repente no cobrábamos o no teníamos contratos y pues el contribuyente que dice, oye, pues, ¿qué tengo que cumplir? Pues llegaba el fiscalista o el contador y le decía, no, pues tienes que cumplir esto, mandarlo al buró de crédito, presentar tu declaración el 15 de febrero a más tardar. Ah, y sabes que como tus cuentas por incobrables pasan de 30,000 UDIs, entonces tenemos que hacer una demanda, ¿no? Entonces la autoridad dice, oye, ha habido muchos abusos por parte de los contribuyentes donde estos no agotan los medios legales para conseguir el cobro, ¿no? Simplemente presentan la demanda y nunca, jamás le dan seguimiento para obtener un resultado favorable para poder cobrar esas cuentas incobrables. Entonces, esto hace que la autoridad empiece a detectar que hay contribuyentes pues, que están abusando de esto. Incluso en la experiencia, digo, no es una plática de experiencias el día de hoy, pero en la experiencia con mis socios auditores, de repente había contribuyentes que de verdad eran abusivos, esa era la palabra, ¿no? La iniciativa no se equivoca en lo que dice, ¿no? Es un abuso desmedido el que tienen los contribuyentes. Y sí nos tocó que de repente el contribuyente nos decía, oye, es que esto no me lo pagaron y pues esta cuenta por cobrar la puedes deducir. Y pues llegaban, nos daban la información y pues resulta que sí, ¿no? Y después nos enterábamos en alguna revisión de dictamen o por alguna razón que estos cuates pues habían hecho incobrables unas cuentas que habían cobrado por fuera o que habían cobrado en efectivo. Entonces, esa es una de tantas que vimos, ¿no? Entonces, creo que la autoridad, pues no es que tenga razón, ¿no? Pero yo creo que si tú quieres entrar a un negocio donde tú le vas a vender a alguien X cosa, un bien o un servicio, pues lo que quieres es cerciorarte de que te va a pagar, ¿no? No siempre se puede, pero pues la autoridad lo que dice, ahora lo que te voy a pedir es que profesionalices más el otorgamiento de tus créditos a tus clientes, ¿no?
y que tomes las medidas necesarias para evitar la falta de pago o morosidad. Y que si entonces hay morosidad y quieres deducir las cuentas incobrables por X razón, pues entonces quiero que agotes la demanda, es decir, llévala a las últimas consecuencias para efectos de que yo te crea que realmente estás haciendo tu trabajo y yo tenga el soporte suficiente como autoridad para darte por buena la deducción de cuentas incobrables, ¿no? Otro de los temas, bueno, tiene que ver con inversiones. Esto es importante comentarlo, digo, de alguna manera, pues la autoridad todo quiere jalar para allá y lo que hace, pues es, voy a cambiar lo más que pueda, pues para que todo, todo lo que pueda, pues en lugar de que lo consideres como gasto, quiero que lo consideres como inversión. Entonces hay un cambio en el concepto de monto original de la inversión, hablando de deducciones de activos fijos, donde, bueno, de alguna manera ahí se confirma ahí una redacción donde dice que todo lo que, todo lo que tenga que ver con la compra de tu activo, incluyendo honorarios a agentes o agentes aduanales, ¿no? Porque pues antes decíamos, pues dice honorarios a agentes aduanales, pues yo tengo un solo agente, no es una agencia, es un agente, entonces eso lo mando al gasto. Ahora dice, no, es agentes o agencias, ¿no? Y todos los servicios contratados para que la inversión funcione. Todo eso lo tengo que mandar a resultados. Otra cosa importante es que, déjenme ver si algo se me está pasando, creo que no. Otra cosa importante es que antes, hace muchos años, estaba el aviso que deberíamos de presentar las empresas para efectos de que yo diera de baja ciertos activos porque ya no son útiles para la actividad que yo desarrollaba. Entonces, ese aviso regresa, ¿no? Ahora otra vez regresa y ahora vamos a tener que presentar un aviso ante las autoridades fiscales cuando dejemos activos pues que ya no son útiles para obtener ingresos de los contribuyentes. Entonces, a partir del año que entra, si yo peino mis inversiones y veo que hay activos que ya no sirven o que se echaron a perder, que me sale más caro arreglarlos que comprar otro y todavía tienen un saldo pendiente por deducir, pues a partir del año que entra vuelve el aviso y habrá que presentarlo en las fechas que se marquen en reglas de carácter general, ¿no? Ahora, hay otro tema que tiene que ver igual con los derechos de usufructo que estábamos platicando del lado de los ingresos, y bueno, pues básicamente se establecen los porcentajes en los que se van a poder amortizar dichos intangibles, ¿no? Ahora, otro punto importante, ya me acordé, tiene que ver con la deducción de bienes tangibles, ¿no? Y ahora, en el caso de construcciones y en el caso de qué integra el monto original de la inversión, pues ya hay muchísimas cosas adicionales que yo tengo que considerar dentro del MOI, ¿no? Ahora, casi tengo que considerar todo lo que se les ocurra, instalación, montaje, manejo, entregas, fletes, transportes, una serie de cosas adicionales que está poniendo la autoridad en el nuevo artículo 31, me parece que es de la ley de renta, donde se establece cosas adicionales, ¿no? Por ahí tuvimos un caso con un cliente que me decía, oye, es que yo quiero registrar los gastos de instalación porque me dedico a rentar máquinas, lavadoras de trastes industriales, ¿no? Y los gastos de instalación, bueno, pues la ley me prevé mandarlos a resultados, ¿no? Y pues así lo hemos traído durante 5 años, pero financieramente pues no estoy demostrando lo correcto. Le digo, bueno, para tu buena suerte, digo, normas de información financiera seguro de estar igual que la ley fiscal a partir del año que entra, pues ya te permite que esos gastos de instalación formen parte del monto original de la inversión, ¿no? Y para otros, pues no va a ser bueno hacerlo así, ¿por qué? Pues porque tu activo se hace más grande y lo vas a depreciar en el tiempo, ¿no? Y pues los ingresos que percibas los vas a acumular en ese momento. Entonces, bueno, ese es un punto importante. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, en pérdidas fiscales, nada más comentarles que efectivamente en la parte de decisión de sociedades, que ya Luis platicaba hace un ratito, también hay una modificación
en el artículo de pérdidas fiscales, que tiene que ver precisamente con una acotación que hace el legislador y nos dice, oye, en caso de que hagas una escisión, obviamente pues las pérdidas se van para el escindente y para el escindida, pero ahora te voy a poner un candado y ese candado va a ser que tanto escindentes y escindidas se deben dedicar al mismo giro y lo debes de acreditar en el ejercicio de facultades de comprobación, ¿no? Aquí es un tema importante y a lo mejor es un tema hasta de litigio porque no hay ninguna redacción ni ninguna definición en cuanto al giro, ¿no? No sabemos qué significa giro para efectos fiscales. Digo, obviamente podemos investigar, doctrina, lo que ustedes quieran, pero en la ley no se establece. Entonces, a partir de ahora, dicen, bueno, pues si estás haciendo por alguna razón planeación, etcétera, o por razón de negocios estás escindiendo una sociedad porque te vas a dedicar a algo diferente o tienes que separar las empresas, está bien, sepáralas, pero si traes pérdidas ya no las vas a poder acreditar contra giros distintos de donde se generaron, ¿no? Ese es un tema. Para cambio de socios o accionistas en sociedades que tengan pérdidas también, acuérdense que el artículo 58 pues nos habla de cuando en los casos de fusión, igualmente la pérdida sí se puede aprovechar siempre y cuando la fusionante sea la empresa perdedora y esas utilidades pues correspondan a la explotación de los mismos giros en los que se produjo, ¿no? Esa amortización de pérdidas. Entonces también hay un párrafo que tiene que ver con el cambio de socios que se reforma y bueno, pues tiene que ver también con un tema de tratar de limitar esa amortización, esas pérdidas pendientes de amortizar en caso de que haya cambio de accionistas, ¿no? Entonces, es importante volver a repasar estos temas. Hay temas que tienen que ver con tenedores de más del 50%, tenedores de ciertos derechos, etcétera. Una serie de cosas que se consideran cambios de socios y que en algunos momentos pues no se va a poder amortizar la pérdida fiscal en caso de fusiones, ¿no? Posteriormente, bueno, pues hay una eliminación de las personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, que ya hablará uno de mis socios más adelante, con los nuevos regímenes fiscales. Pero, pues simplemente comentarles que eso se deroga ese capítulo. La tributación de las personas morales de derecho agrario, pues sigue estando igual, solamente las físicas son las que se cambian. Y hay algunas modificaciones con motivo de la obligatoriedad del dictamen fiscal, que ya Francisco comentó en qué momentos es obligatorio, en qué momentos es voluntario. Y obviamente, bueno, pues hay modificaciones de redacción nada más en la ley. Creo que me falta una lámina. Bueno, nada más comentarles que ahora, en caso de que haya enajenación de acciones, las empresas, las tenedoras de las acciones, en caso de que haya enajenación de acciones, cambio de accionistas, y esos accionistas le pidan que se registren en el libro de accionistas, pues esas compañías, personas morales mexicanas, deberán presentar un aviso de enajenación de acciones. Y no estoy hablando del dictamen fiscal, estoy hablando de un aviso que la propia sociedad va a tener que presentar porque el fisco argumenta que se ha dejado de enterar impuestos porque los residentes en el extranjero, pues no hay forma de obligarlos a pagar el impuesto. Entonces, ahora me vas a avisar, ¿no? Cada vez que hagas una enajenación de acciones en la que te pidan accionistas que tú los registres como accionistas en el libro correspondiente. Y en el tema de utilidad fiscal neta, de la CUFIN famosa o de la UFIN, nada más comentarles, bueno, pues que ya después de muchos años de estudio y saber si le restaba o no le restaba la PTU deducible a la UFIN del ejercicio, bueno, pues ya lo que dice la disposición es ya no se la restes porque ya está restada en el resultado fiscal, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los cambios o parte de los cambios de renta. Vamos a seguir con algunos temas de precios de transferencia y posteriormente nos iremos a la parte de personas físicas. Ricardo, bienvenido. Gracias por participar. Gracias, Carlos, gracias. Pues bueno, miren, en materia de precio de transferencia, bueno, primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿Todo en orden? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, en Sí, materia Ricardo, de gracias. transferencia, lo que vinieron a hacer fue a reforzar ciertas cuestiones que ya teníamos desde ejercicios anteriores, desde reformas anteriores. Básicamente, lo que están haciendo es cerrando un poco las pinzas, ¿no? Y dejándonos
poco lugar a duda en ciertas cuestiones. Y bueno, como comentó incluso Paco hace ratito, la verdad es que pues transferencia, así como ha sido una herramienta de optimización de recursos para las empresas, también ha sido una herramienta de fiscalización buenísima para la autoridad fiscal. Entonces, pues lo que están haciendo es justamente acotarnos el camino con ciertas medidas y reforzando otras que ya existían para que pues no nos vayamos como por otros lados, ¿no? Ahora bien, en materia de partes relacionadas, ¿qué obligaciones cambian o qué redacciones cambian? Cuando habla acerca del tema del funcional, en donde me pide pues, funciones, activos, riesgos, me habla acerca de la parte del contribuyente o de la parte analizada, pero también ahora me adiciona a la parte o a las partes relacionadas con las que se celebran operaciones. Entonces, anteriormente, pues nada más me estaba hablando acerca de mi contribuyente o de quien estoy efectuando el estudio. Hoy por hoy, pues ahora me está ampliando un poco este tema para entender muy bien cómo está la estructura y la razón de negocios efectivamente, como ya lo hemos venido platicando, para entender muy bien cómo está el estudio. Ahora, también en la información, en la documentación que me pide acerca de las partes relacionadas, me habla acerca de... Ricardo, Perdón, dime. ¿Sí? una disculpa, Ricardo. ¿Podrías acercarte un poco más al micrófono para escucharte mejor? Claro que sí. A ver, igual voy a hablar un poquito más fuerte, a ver si me escuchan bien. Entonces, Ok, sí mejoró. perfecto. Entonces, ahí también me habla acerca de elementos de comparabilidad que anteriormente no me estaba incluyendo. Recordemos que los elementos de comparabilidad tienen que ver con las características de las operaciones, las funciones, actividades, riesgos, activos, términos contractuales, un tema muy, muy importante que ya lo hemos venido platicando en pláticas anteriores o webinars anteriores, circunstancias económicas, estrategias de negocios y también otro de los temas más recurridos que también ya se venía haciendo en la práctica, pero ya lo dejan muy bien establecido, es el detalle de la aplicación de los ajustes. Estos ajustes, de hecho incluso hay una sección en la sección de preguntas frecuentes del SAT, en donde me habla qué ajustes son los que el SAT normalmente está aceptando, son básicamente los recomendados por la OCDE, y hay uno que otro por ahí que en el gremio está medio atacado, que es por ejemplo el del riesgo país, pero bueno, si quieren ahí está el link, la verdad es que está muy fácil, es algo que ya se venía haciendo y son raros los estudios que vemos en el mercado que no traiga este tipo de detalles, ¿no? Siguiente, Fanny. Otra de las figuras que nos viene a reforzar es la parte del ciclo de negocios. Me dice que anteriormente me decía, bueno, tú puedes justificar tu ciclo de negocios conforme a, ¿no? a lo que realmente esté pasando en tu mercado. Hoy por hoy me lo deja muy claro y me dice que solamente puedo utilizar ejercicio contra ejercicio y únicamente cuando el ciclo de negocio cubra más, ¿no? de un ejercicio, me podría yo ir a utilizar dos o más, ya sea anteriores o posteriores, ¿no? En este sentido, lo que veíamos normalmente en la práctica era 3 contra 1, y esto, pues bueno, básicamente el SAT me está diciendo, esto no era una práctica que yo estaba aceptando, simplemente está reforzando este criterio que ya traíamos desde antes. Ahora, en el anexo 9 de la DIN, como ustedes bien saben, esta es una obligación que deriva del 76 de ley del ISR. Lo que me hace es, ya venía platicando incluso la autoridad, y yo les puedo comentar de incluso hace varios administradores centrales de precios de transferencia, que ya venían diciendo que se venía esta reforma en donde me iba a incluir en mi anexo 9 de la DIN las operaciones con partes relacionadas nacionales. En ejercicios anteriores se reformó y pues bueno, era un tema de una optativa, ¿no? Para acceder a ciertos beneficios. Hoy por hoy lo único que están haciendo es reforzando este tema y van a tener que hacer o revelar esta información tanto con partes relacionadas en el extranjero como partes relacionadas nacionales en el anexo 9 de la DIM. Y también el cambio pues de la presentación, antes era conjuntamente con la declaración anual, hoy por hoy se homologa a lo que veníamos platicando y lo que Paco venía platicando del dictamen al 15 de mayo. También otro tema de las operaciones comparables con residentes en el extranjero, también me lo deja ya muy claro
¿Qué pasa aquí? La autoridad no tenía forma de fiscalizar a residentes del extranjero que no tuvieran establecimientos permanentes en México. Entonces, lo único que me está diciendo es que estos residentes en el extranjero con EP, sin un establecimiento permanente en México, también me deberán de cumplir con toda esta documentación y me tendrán que acumular ingresos y deducir también conforme a un principio de plena competencia que pues ya traíamos en otro tipo de contribuyentes. ¿Y es la siguiente, Fanny? Sí, Ricardo, disculpa que te moleste nuevamente. ¿Podrías hablar un poco más fuerte, por favor? Sin problema. Qué raro que estoy escuchando mal, pero bueno, no te preocupes. Gracias. Ahora bien, en las declaraciones informativas del 76A, que estas ya venían existiendo desde hace tiempo, son pocas las modificaciones que existen. Lo único que están haciendo es que la local file, esa me la están homologando al anexo 9 de la DIM y al dictamen, es decir, al 15 de mayo, y el master file y el country by country me lo siguen manteniendo hasta el 31 de diciembre. Pero por otro lado, hay nuevos obligados. Recordemos que hay cambios también en el código, que ya nos platicaba Luis, y ahí, pues obviamente también los que iban a entrar a estas nuevas informativas son los obligados a dictaminarse y las partes relacionadas que tengan operaciones con estos obligados. Por otro lado, otro de los cambios muy importantes es el tema del método intercuartil. Anteriormente, en reglamento me decía que cualquier método estadístico aceptado, pues podía yo utilizar para efectos de mi metodología de análisis en materia de precios. Hoy por hoy me lo acota y me dice que pues, solamente podría ser el método intercuartil para yo determinar si estamos a valores de mercado o conforme al principio de plena competencia. Y esto va a tener mucha relación con lo siguiente. Si quieres, Fanny, vamos a pasar a la que viene. ¿Qué pasa en maquiladoras? En maquiladoras desaparece el APA, desaparece el acuerdo anticipado de precios. Recordemos que desde hace unos años, en 2014, teníamos 3 opciones. Desaparece una, nos quedan 2. Y hoy por hoy, en tema de maquiladoras, ya solamente nos queda una, que sería el Safe Harbor o algún método autorizado conforme a reglas de carácter general que expide el SAT. ¿Esto hacia dónde va? ¿Esta reforma hacia dónde va? Pues obviamente hacia lo que veníamos conociendo en maquiladoras como fast tracks, ¿no? Que son metodologías que expide el mismo SAT y que al final son cuestiones que a ellos les van a facilitar mucho este análisis o esta revisión, y que también va a tener mucha relación con incluso con las publicaciones. Recordemos que hace unos meses han estado publicando las autoridades tasas efectivas del ISR. Entonces, este tema se viene a vincular mucho en el tema de método intercuartil contra metodologías que utiliza el SAT, contra tasas efectivas que autoriza el SAT, que ahorita actualmente solamente están meramente informativas, pero probablemente esto vaya encaminado hacia pues hacia una revisión más expedita por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está dando mayor certidumbre y le está aligerando la carga administrativa. ¿Por qué? Porque, pues bueno, teníamos acuerdos anticipados de precios, incluso que ya habían vencido el término de lo que podría estar cubriendo este acuerdo anticipado. Incluso nos hemos encontrado con acuerdos anticipados que tienen más de 7 años. Entonces, esto lo que está haciendo es, ¿sabes qué? Me elimino de esta carga administrativa y solamente te dejo una opción. Entonces, mucho cuidado ahí con las maquiladoras. Y por último, en el tema de multas en materia de precios, recordemos que desde la reforma del año pasado, me había eliminado esta reducción de multas. Cuando yo tengo un estudio de transferencia, anteriormente, yo podía acceder a una reducción de multas de entre el 55 y el 75%. Esto ya no existe desde el año pasado y además ahora esto se considera como un agravante. Entonces, pues bueno, hay mucho cuidado. Lo que al final del día, lo que les decía, lo que viene es a cerrar pinzas y pues bueno, a no dejar lugar a duda para que pues no tengamos ahí alguna cuestión en materia de precios. Y también un tema de homologación o de congruencia, me habla acerca de multas por no presentar la declaración informativa, tanto con partes relacionadas nacionales como extranjeras, esto obviamente derivado del anexo 9 de la DIN, y pues bueno, básicamente eso serían todos los cambios en materia de precios. Cualquier cosa, pues yo sigo
doy pie a mi socio Carlos Sierra para que nos hable del tema de REFIC. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, yo les voy a hablar de la última parte, una de las partes más interesantes. Primero me presento, Carlos Sierra, y les voy a hablar de algunos últimos cambios en materia del ICR y el famosísimo RECICO, el régimen de confianza. Pero bueno, vamos a abordar algunos cambios importantes que hay que ver. La siguiente, por favor, Fanny. Bueno, tenemos el tema ya, para culminar el tema de las personas físicas, el tema de los donativos. Aquí la verdad es que está muy sencillo lo que aplicaron. Le dieron revés a la inclusión de las aportaciones complementarias al retiro, en general en las deducciones, pero únicamente dejaron la parte de los donativos. Aquí hubo todo un caos porque ¿qué pasó con las organizaciones civiles? Argumentaban y decían, oye, pues 3 de cada 10 pesos provienen de las personas físicas, entonces me va a disminuir muchísimo mi ingreso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sí, les va a disminuir su ingreso, porque hay que recordar que actualmente en el artículo 151 permite a las personas deducir el 7% de los donativos de estas organizaciones, además de la limitante global, o sea, es esa parte. Entonces el Ejecutivo agarra y dice, oye, pues ya lo voy a meter en la limitante pues, de global del 15% de los ingresos del contribuyente, y es decir, no va a poder exceder de estos 163,000 pesos o el 15% del total de los contribuyentes. En resumen, ahora los donativos pues ya no van a poder incluirse incluirse en esa consideración aparte, sino van a quedar dentro de los 163,000 pesos, como tenemos en los gastos personales, podría ser los honorarios médicos, dentales, funerarios, seguros médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí ponemos esta parte donde una persona física pues tiene créditos hipotecarios y pues tiene diferentes deducciones dentales, etcétera, etcétera, y alcanzó el límite de los 163,000 pesos, pues ya no va a tener caso efectuar un donativo porque esto ya no va a ser deducible, ¿no? La siguiente, por favor, Fanny. Tenemos cambios, bastantes cambios, bueno, pocos cambios en el tema de los residentes en el extranjero, pero bastantes considerables. En la parte del artículo 160 relacionado con los ingresos o las enajenaciones que se producen de los inmuebles por parte de residentes en el extranjero, aquí generan un cambio bastante importante. Básicamente tiene que ver con una finalidad recaudatoria y también da una finalidad de certidumbre para la propia autoridad, donde los ingresos por adquisición de bienes del extranjero, donde las autoridades, cuando se generen facultades de comprobación y generen un avalúo, y aquí exista una diferencia de un 10% de la contraprestación pactada, aquí se va a determinar un 25% de impuesto de contribución sin deducción alguna. Entonces, esto va a aplicar para los contribuyentes que tengan establecimiento permanente en el país, sean extranjeros o nacionales, y estos van a enterar el impuesto 15 días posteriores a la notificación que se genere por parte de la autoridad. Lo contrario, que aquí viene la parte interesante, si el residente extranjero no tiene establecimiento permanente en el país, quien va a tener que enterar el impuesto, pues básicamente va a ser el adquiriente. Básicamente es un cambio bastante interesante para darle certidumbre a la autoridad. Otro de los cambios interesantes que viene, que estuvo bastante sonado y que aplica mucho para empresas de capital extranjero, tiene que ver con el cambio de la representación legal en el artículo 174, porque resulta que la exposición de motivos y en todos los antecedentes que se habían platicado precedentes, la autoridad detecta que existen contribuyentes con capital en el extranjero que les generan auditorías, no pagan los créditos y le dejan toda la parte al representante legal, y el representante legal pues no tiene solvencia, entonces queda un crédito incobrable. Aquí lo que hace la autoridad es decir, ok, te voy a permitir de que tengas un representante legal, pero ¿qué crees? El representante legal tiene que tener solvencia y tiene que demostrarlo para que pueda ser representante legal. Entonces se cierra un candado bastante interesante. Yo creo que en esta parte la autoridad sí da de cierta forma una palomita para que pues no se les escape el tema de la recaudación, ¿no? Otro tema que tiene que ver con certidumbre es en base a las tasas de retención por intereses residentes en el extranjero. Aquí igual la autoridad había estado detectando que había grupos que no observaban las limitantes y decían, ¿sabes qué?
pues dentro de las tasas que me establece este artículo 166, que son del 4.9, del 10, del 15, el 21, el 35, pues aplico la más baja, ¿no? A final de cuentas, por cuestión de redacción, sin importar el origen de los intereses, me voy a las tasas más reducidas. Entonces, ¿qué es lo que hace la autoridad? Es, pues voy a otorgarle mayor precisión a la redacción de este artículo, elimina ciertos conceptos, por ejemplo, la palabra de emisor pasa ya por deudor, que hay que recordar que aquí adquiere bastante relevancia el término de beneficiario efectivo, que es el perceptor real del ingreso. Entonces, para que no se generen malas interpretaciones, se hacen unos cambios y se adecúan en cuestión de las redacciones para que no apliquen tasas reducidas. Otro de los cambios interesantes en la cuestión de los regímenes fiscales preferentes es que se va a excluir el ajuste anual inflacionario, el ajuste anual que tenemos y los efectos cambiarios, ¿no? Por el motivo de que tales reglas no deben de tomarse en cuenta al momento de terminar ICR por este tipo de contribuyentes que tienen una tasa del 75% menor. Entonces, aquí viene ya el cambio importante para irnos a materia del tema, yo creo que más taquillero, que es en cuestión de las personas físicas. La siguiente, por favor, Fanny. Bueno, este régimen, la verdad es que está bastante interesante. Aplica también para las personas físicas, aplica también para las personas morales. Y lo que busca, básicamente, es una simplificación en cuestión de la determinación del pago de impuestos. Este va a aplicar a partir del 1 de enero del 2022. En específico, para las personas físicas, argumenta en la iniciativa donde existen 12.5 millones de contribuyentes, que son las personas físicas con actividad empresarial, de los cuales el 82%, que más o menos han de ser 10 punto y cacho de millones de personas, pues perciben menos de 3.500.000 pesos. Entonces, estos contribuyentes o estas personas son sujetas directamente a pasar este régimen simplificado de confianza, ¿sí? Es decir, lo que pretende la autoridad también es incrementar la base de los contribuyentes del sector informal, que veremos prácticamente cómo se va la progresividad, cómo va el alcance, si logra atacar a este 56% de informalidad que tenemos en el país, y si realmente lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. El RIF no sirvió mucho, la verdad es que seguimos con la misma informalidad, pero veamos que con esta simplificación administrativa y con las tasas tan bajas en cuestión de ICR, puede sonar atractivo para las personas que opten por esta parte, ¿no? Hay que recordar, este régimen va a ser opcional y quienes ingresen al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes por primera vez, pues van a ingresar de forma automática. Entonces hay que estar vivos, porque definitivamente si yo no me conviene estar en el reciclo, pues tengo que presentar o tengo que avisar a la autoridad que no voy a optar por aplicar este régimen. Ahora, ¿quiénes van a poder estar tributando en este régimen? Básicamente van a ser las personas físicas con ingresos de 3.5 millones de pesos. Ese es el umbral que tenemos máximo. Y van a ser las personas con actividades empresariales, las agrícolas, las ganaderas, las pesqueras, las actividades profesionales y que no, bueno, todo el tema del arrendamiento y que otorgan el uso o goce temporal de bienes, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a estar tributando en esta parte? Pues quienes estén en el umbral de los 3.5, pero también es muy importante que este régimen permite tener una mezcla de otras actividades como pueden ser que perciban ingresos, bueno, no actividades como por ejemplo el tema de los intereses o también de los salarios. Y en su conjunto, pues no estén rebasando estos 3.5, ¿no? Aquí, cuando el periodo sea menor a los 12 meses, para determinar si se cumple con dicho umbral, se va a calcular dividiendo los ingresos obtenidos entre el número de días que comprende el periodo, y esto lo vamos a estar multiplicando por 365 días. Importante, ¿quiénes no van a poder estar tributando en este régimen, que también es muy análogo al tema del régimen de incorporación fiscal? Son los socios accionistas o quien tenga acciones o pertenezca a alguna sociedad o sean partes relacionadas, quien sea residente en el extranjero, que tenga establecimientos permanentes en el país diversos, quien perciba ingresos por refipres o por regímenes fiscales preferentes, o también quien perciba ingresos asimilables a salario. Aquí viene lo interesante de la tarifa progresiva.
vamos a tener una tarifa máxima del 2.5 se va a calcular esta tarifa sobre los ingresos brutos, es decir, sin deducciones y que estén efectivamente cobrados, ¿ok? Entonces, traemos esta tasa, que parte esta tasa aplicable progresiva desde el monto de los ingresos desde 25,000 pesos hasta 3,500,000 pesos, que es el umbral máximo que nos permite la autoridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el impuesto máximo, el monto máximo como ejemplificación que vamos a estar pagando anualmente por esos 3,500,000 pesos? Van a ser 87,500 pesos al año. Sumamente atractivo, pero recordemos que aquí no existe ningún estímulo en cuestión de IVA. El IVA se va a trasladar, que esto lo vamos a platicar posteriormente. ¿No? Los pagos provisionales pues se van a tener que presentar como cualquier persona física, a más tardar el 17 mes inmediato, o sea, no vamos a referir el REC porque ahí son bimestrales, pero también van a estar teniendo que presentar la declaración anual a más tardar en los últimos días de abril. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy práctico, ¿no? Tenemos ingresos efectivamente cobrados a enero del 2022 de 116,000 pesos, le quitamos el IVA entre 1.16 y sobre ese monto es lo que vamos a estar calculando la tasa. Vamos a aplicar la tasa del 113 de la ley del impuesto sobre la renta, el 2%, y vamos a tener un ICR a pagar de 2,000 pesos. O sea, es una chulada, la verdad, este tipo de tasas tan simplificadas donde pues no vamos a tener contabilidad. Bueno, un chorro de bondades que vamos a tener, que vamos a ver en unos momentitos. Aquí también es importante en el momento del cálculo, cuando una persona física que pertenezca al régimen simplificado, al reciclo, lo que vamos a tener, la persona moral nos va a tener que estar reteniendo mediante una tasa del 1.25. Por eso es muy importante que la persona moral que nos va a retener conozca que estamos en este régimen de confianza para que también nos expida la constancia, y esto lo vamos a considerar como pago provisional, como pago anticipado del impuesto, y lo vamos a poder estar disminuyendo en el impuesto a pagar del mes. En cuestión de las obligaciones, pues traemos las obligaciones clásicas de ley, que es estar inscrito en el RFC, contar con la firma, tener el buzón tributario, expedir los FDIs, conservar el tema de las FDIs de las deducciones por materia de IVA, expedir los FDIs, pagar la PTU, retener y enterar el ICR sobre los salarios, realizar los pagos provisionales y presentar la declaración anual. O sea, es decir, si nos vamos al tema contable, nos estipula en este nuevo régimen, pues nos dice, oye, ¿sabes qué? No vas a llevar contabilidad, porque es una simplificación administrativa y no vamos a tener ni siquiera que utilizar esta plataforma de mis cuentas del SAT. ¿Por qué? Porque va a estar todo precargado en sistema y la autoridad pues ya va a tener todos los datos, que es lo que se pretende hasta un futuro, yo creo que para todos, donde pues nos haga una determinación muy, muy fácil, lo cual pues va a llevar a que esto sea sumamente fácil de llevar, ¿no? Pero no obstante, existe una situación, la ley del IVA, que creen, todavía dice que vamos a estar sujetos a llevar la contabilidad. ¿Por qué? Porque esta parte vamos a estar teniendo que pagar el impuesto al valor agregado como cualquier otra persona. O sea, no hay un tratamiento específico, no hay un estímulo, y el IVA pues lo vamos a estar calculando entre los ingresos que tengamos y nuestras deducciones, y esas deducciones van a tener que ser estrictamente indispensables, por lo cual pues tenemos que tener pues la evidencia comprobatoria del pago del IVA, ¿sí? La cuestión de la salida de este régimen pues está muy sencillo, ¿no? Si nosotros pasamos de los 3.5 millones de pesos, automáticamente ya migramos hacia otro tipo de régimen, ¿no? De actividades empresariales. Y también quienes omitan 3 o más pagos mensuales, pues vamos a ser sujetos, incluso el anual, de que nos expulsen en este sentido. Obviamente vamos a poder, si nosotros rebasamos dicho umbral de los 3.5, vamos a poder volver a tributar una vez que tengamos ese umbral de los 3.5 millones de pesos. Tampoco vamos a tener el tema de la limitación de los beneficios, o sea, en este régimen no vamos a poder utilizar ningún tratamiento fiscal que nos otorguen beneficios o estímulos. Otro tema importante, tema de la PTU, vamos a tener que estar determinando y disminuyendo a toda la totalidad de los ingresos del ejercicio efectivamente cobrados.
sea, tenemos que estar pagando PTU. ¿Qué consideraciones yo le vería a este régimen, que después vamos a entrar más en análisis en otra plática? Este régimen funciona mucho en relación a cómo estén mis márgenes de utilidad. Vamos a poner el caso. Si yo tengo muchas deducciones, tengo unos ingresos, pero tengo muchas deducciones y mis márgenes de utilidad son muy pequeñitos, no me conviene. Este régimen absolutamente no me conviene, porque hay que recordar que no contempla deducciones. O sea, aquí tendríamos que estar haciendo un análisis de los márgenes de utilidades netas del negocio. Pongo el caso, por ejemplo, una persona física que estime en los primeros años que va a tener muchas pérdidas, pues no va a ser conveniente utilizar este tipo este régimen. Tendríamos que irnos a la actividad empresarial porque tenemos el tema de las deducciones. O sea, en resumen, pues tenemos que estar analizando la utilidad. A mayor utilidad, pues nos conviene estar en este régimen. A menor utilidad, pues viceversa. No tendríamos que estar tributando en este régimen. Tema de RIF, por ejemplo, si yo pertenezco al RIF, automáticamente me va a trasladar al reciclo. Y para yo seguir perteneciendo al RIF, pues tengo que estar presentándole un aviso a la propia autoridad para seguir perteneciendo en el plazo de los 10 años que prevé el régimen de incorporación fiscal. Aquí también, la siguiente, por favor, Fanny. Aquí también aplica para las personas morales. Y en la cuestión de las personas morales va a aplicar a partir del 1 de enero del 2022, donde va a aplicar únicamente con socios accionistas, personas físicas, y que estos no excedan de los 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. En la exposición de motivos se argumenta, al igual que las personas físicas, el 96% del padrón factura menos de 35 millones de pesos y en ingresos menores a 35 millones de pesos. Entonces son sujetos a pertenecer a este régimen simplificado de confianza. ¿Quiénes no van a poder tributar? Nos vamos a características muy similares en cuestión del régimen de incorporación fiscal, es decir, no van a poder ser personas morales cuando uno de los varios socios accionistas sean integrantes de la sociedad, cuando se realicen actividades a través de fideicomisos o de los capítulos de crédito, de fideicomisos, de coordinados, agrícolas, ganaderos o de fines no lucrativos. Es decir, todo el tema de los fideicomisos realmente nos va a estar impidiendo tributar en este régimen simplificado de confianza. En el caso de que rebase los 35 millones el umbral, pues vamos a pertenecer al régimen general de ley. ¿Cómo va a ser la forma de tributación y el cálculo del pago del ICR? La siguiente, por favor, Fanny. Bueno, aquí la forma de tributación y el cálculo, pues lo vamos a hacer mediante flujo de efectivo. Es decir, los ingresos y las deducciones van a ser mediante flujo de efectivo. No vamos a tener un coeficiente de utilidad, que eso es, la verdad, se me hace muy congruente con este tipo de regímenes por flujo de efectivo, lo cual, pues nos va a ayudar a simplificar bastante, ¿no? Lo que conlleva que, por ejemplo, deducciones como el costo de ventas, como créditos incobrables, ya no va a aplicar en este régimen, ¿no? Los pagos provisionales se van a estar presentando a más tardar el día 17 del mes inmediato anterior y va a aplicarse sobre flujo de efectivo y se le va a aplicar la tasa del artículo 9 del 30%. Las deducciones autorizadas, que aquí viene lo interesante, ¿no? Las deducciones, como yo estaba comentando, van a ser por flujo de efectivo, se van a eliminar los conceptos que tienen que ver con el costo de ventas y vamos a poder hacer deducciones como las devoluciones, los descuentos, las adquisiciones de mercancías, las materias primas, los gastos netos, las inversiones, las cuotas obrero patronales, etcétera, etcétera. Donde viene bastante interesante es en la parte de las inversiones, porque aquí si no excedemos en las inversiones arriba o no excedemos de los 3 millones de pesos, nos van a aplicar porcientos máximos diferentes. Por ejemplo, aquí están bastante atractivos. Si nosotros agarramos y tenemos que el porcentaje máximo en el régimen general en cuestión de construcciones es el 5, aquí nos van a dar el 13 y así nos vamos subsecuentemente. Si nos pasamos esos 3 millones de pesos en este porcentaje de las inversiones, pues bueno, ya aplicamos las del régimen general de ley, ¿sí? Las obligaciones pues van a estar prácticamente igualitas
a las disposiciones del régimen general de ley, es decir, llevar contabilidad, presentar las declaraciones como ya había estado comentando, ¿no? ¿Qué más? El IVA queda igual. Vamos a determinar el IVA como cualquier persona moral. No hay un estímulo que nos ayude a pagar menos impuestos o a determinar de forma diferente. Va a quedar igual. Vamos a aplicar la tasa del 16%. Bueno, nos vamos, Fanny, para ya culminar con el último apartado que tiene que ver con IVA. En la parte del IVA se genera la modificación en el tema del artículo 2A en cuestión de los alimentos y animales y productos y el tema de la gestión menstrual. Es decir, los productos sanitarios de gestión menstrual se van a aplicar a la tasa del 0%, al igual que la alimentación de tanto humana como de consumo animal, pues ya finalmente se va a tasar a la tasa del 0%, porque esta era una constante controversia. Los tribunales decían si aplica el 0 y el SAT decía que no aplica la tasa del 0%. Entonces, con esto ya da una certidumbre para los contribuyentes en específico que siempre estaban peleándose en tribunales, ¿no? Otro tema que viene interesante es la parte de los requisitos del acreditamiento cuando se celebren operaciones de importación y lo hagan a través de un agente aduanal. Aquí para poder acreditar ese IVA pagado, pues ya va a tener que tener el pedimento a nombre de la persona, a la persona que va a estar acreditando o va a estar pagando, perdón, este IVA, ¿no? Básicamente da certidumbre para la autoridad, es decir, el pedimento deberá contener el nombre del contribuyente y constar el pago del IVA correspondiente. Otro tema bastante interesante, el periodo preoperativo, pues ya se va a tener que estar informando el mes que se inician las actividades, el periodo preoperativo, y una vez que termina el periodo preoperativo para que exista certidumbre en cuestión de la autoridad. Otro tema de las obligaciones de los residentes en el extranjero que proporcionan servicios digitales y receptores. Aquí lo que hace la propia autoridad es armonizar o homologar las periodicidades de entrega de información, porque si bien los residentes en el extranjero tienen que estar presentando trimestralmente, tienen que estar cumpliendo trimestralmente, pero el impuesto se presenta de manera mensual, entonces no existe una congruencia. Entonces le dicen, ¿sabes qué? Ya vas a estar teniendo que presentar de forma mensual, a más tardar el día 17 del mes del inmediato siguiente, que corresponda la información sobre los servicios o prestados en territorio nacional. Estos son los cambios principales de IVA y pues culmino con esta parte y a nombre de Creston pues les queremos agradecer el haber asistido a esta presentación de los principales cambios de la reforma 22. Podemos ver que es una reforma que da certidumbre tanto a la autoridad como al contribuyente. Se implementan también muchos mecanismos de control para evitar la elusión y la evasión. Sin embargo, en mi opinión, pues quedó a deber porque yo creo que debió estar más enfocada a hacer frente al tema del COVID, es que estamos viendo la crisis del COVID, ¿no? Esperamos que en un futuro, pues se genere una reforma que vaya más a fondo, que permita ahora sí que atacar frontalmente el tema de la informalidad, ¿no? Próximamente daremos ahí un webinar que va a ser en específico para el tema del reciclo, para personas físicas y personas morales, que tiene pues bastantes bondades, pero también carece de reglas específicas y que tienen que ser aclaradas por la propia autoridad. Y bueno, cualquier duda que tengan, acercamiento, pues visítenos en nuestra página en www.crestonbsg.com.mx. Ahí vienen los datos de contacto y esperamos vernos pronto porque seguramente va a haber otra reforma el próximo año. Muy bien, gracias, Carlos, excelente presentación. Pues con esto terminamos nuestro webinar sobre la reforma fiscal del año 2022. Como siempre, agradecemos que nos acompañen en este tipo de eventos. Esperamos estarles aportando valor a través de los mismos. Probablemente sea la última vez que estamos en contacto, aunque sea virtual, antes de fin de año, así que aprovechamos los socios que estamos aquí y en nombre de todos los demás socios y el equipo de Creston BCG para desearles feliz Navidad, próspero año nuevo. Y evidentemente si hubiera noticias fiscales de aquí a fin de año respecto a la aplicación de esta reforma, porque pues hay cosas que todavía son difusas o no queda claro cuál va a ser la política de la autoridad para aplicarlas, pues estaremos ya emitiendo comunicados hacia ustedes. Les deseo lo mejor para fin de año. Gracias a todos, gracias a los expositores. Un fuerte abrazo y con esto nos despedimos.